Hermanos, he decidido tomar esta serie de sermones en este libro, en este capítulo específicamente del apóstol Pablo a los Romanos, porque dadas las circunstancias de nuestro país, dadas las circunstancias que vivimos hoy día coyunturalmente, la pregunta que nos viene hacia nosotros es ¿cómo viviremos? ¿Cómo vivimos esta vida? ¿De dónde la enfrentamos? Ayer tuvimos la posibilidad de estar en el último curso de nuestro diplomado hablando acerca de cristianismo y política. Y veíamos que una de las problemáticas que pasan es que nosotros nos paramos muchas veces ante cualquier situación desde nuestras ideologías. Y como bien leía nuestra hermana en su liturgia, el problema de esto es que levantamos ídolos. Y la idolatría es pecado. Así que levantar ídolos de cualquier índole, de donde sea, del lugar que sea, es pecado. Confiar en algo que sea fuera de Dios es pecado. Nosotros imaginamos muchas veces los ídolos como imágenes solamente, pero también tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra mente, cuando pensamos o tenemos esperanza en lugares, en personas, en ideologías, afuera de la Escritura. Fuera de Dios, cualquier cosa que sea fuera de Dios es idolatría. Recuerda que la Biblia habla acerca de que el que no deja padre y madre no es digno de mí, dice el Señor. Tiene que ver con no que no quieras a tu papá, no quieras a tu mamá, no quieras a tus hijos. Te está diciendo, ellos no pueden ser más importantes que Dios, porque nada puede ser más importante que Dios. Eso es la idolatría. No solamente adorar o arrodillarse frente a una imagen, sino que también tener cualquier cosa, cualquier ideología, cualquier noción de vida que sea superior o igual o intente igualar a Dios. Así que al corazón idólatra Dios va a mirar desde lejos. Así que el pueblo de Dios debiera pensarse y replantear su vida, no desde su perspectiva o ideología política, sino desde qué es lo que la Biblia está diciéndonos. Muchas veces hemos escuchado, sobre todo se escuchó mucho en el movimiento católico laico, ¿qué haría Jesús? Y algunos decían, no, Jesús estaría en las calles gritando. Jesús estaría saqueando. Jesús estaría reprimiendo. Y todos dirían algo de Jesús, pero desde su perspectiva. Ninguno desde lo que la Biblia dice. Porque sí, Jesús se juntó con prostitutas, con publicanos, con pecadores, se juntó. Pero no a conversar de la vida, sino que a proclamarle el Evangelio. Jesús estuvo en esos lugares. Estuvo con el pobre, claro que estuvo con el pobre. Pero no para decirle no importa y luchemos contra el opresor, sino para que le conozca el Evangelio, que da libertad. Quizás entonces tenemos que empezar a plantearnos cómo viviremos ahora. En un mundo de desesperanza, en un mundo de aflicciones, ¿cómo vivimos? ¿Desde nuestras ideologías idolátricas? ¿O desde nuestra perspectiva bíblica? Desde lo que Dios quiere decir. Desde la palabra del Señor hablando en nuestras vidas. De la que realmente sea el consuelo y el bálsamo en nuestros corazones. El apóstol Pablo ha escrito a una iglesia que vive en Roma, que vive en una capital. Hasta este momento la iglesia no es perseguida. Roma no perseguía religiones. Roma, mientras le pagaran el tributo, Roma no le importaba lo que pasaba en esa ciudad. Roma permitía que hiciera cualquier cosa. Luego Roma va a perseguir. Pero en el contexto que el apóstol Pablo está escribiendo, en ese contexto del apóstol Pablo a Roma, no hay persecución a la iglesia. La iglesia puede juntarse libremente, siempre y cuando la ciudad pague lo que tiene que pagar. Esa es y reconocer al César. Y ahí Pablo va a empezar a meter un tema que es lo que nosotros conocemos como Jesucristo el Señor, es lo mismo que el César es Señor. Cambia la idea del César como Señor y pone a Jesucristo como Señor. Y ahí comienza a predicar. Y el apóstol Pablo ha escrito Romanos, la carta se divide en dos, básicamente, para todo el mundo lo entiende así, del 1 hasta el 12, que es como
la parte más dura de Romanos, ¿no? La elección, la predestinación, la caída del hombre, el pueblo de Israel, todo lo que es duramente está ahí. Y luego el apóstol Pablo dice, miren, así que, después de que hable todo esto, así que miren, hermanos, yo ruego a Dios, a misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo viviremos? ¿Cómo viviremos nuestra vida? ¿Cómo enfrentaremos nuestra sociedad? ¿Cómo enfrentaremos lo que está pasando? Bueno, lo enfrentamos desde que somos tú y yo una ofrenda a Dios. Presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es interesante esta imagen porque el sacrificio, nosotros, ¿qué es lo que pensamos? De inmediato. Tomar una cosa, una persona, incluso un animal, y matarlo y presentarlo como sacrificio, ¿cierto? Eso es lo que es un sacrificio. Lo que está diciendo Pablo no es algo distinto. Sacrificio es eso. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a matar entre todos nosotros. Que vamos a pasar de a uno, yo los voy a tomar un cuchillo aquí y los voy a matar a cada uno. No es eso. Pero sí tiene que ver con la renuncia y con morir nosotros mismos. El apóstol Pablo después va a decir, hacer morir en vosotros, ¿qué? Lo terrenal. Tiene que morir eso, tiene que morir ese pasado en ustedes. Esos deseos pecaminosos, esos deseos que te desvían la mirada de Jesucristo deben morir en ti. El sacrificio vivo entonces no quiere decir con que nos matemos, quiere decir renuncia a tu vida, a tus placeres y tus deseos, a tus seguridades. Pero no quiere decir que el cristianismo significa vivir en ascuas, no sabes lo que pasa, toma tu sueldo, gástalo el primer día, porque Dios te va a sostener los otros 30 días, los otros 29 días, no va a pasar eso. Quiere decir, vive con la seguridad y con la esperanza de que Dios es Dios y que Él vive y que sigue reinando en su trono. Nosotros lamentablemente vemos esta sociedad como hoy día caída en nuestro país, caído en nuestro país con desesperanza, con dolor, y si perdemos la esperanza. Deberíamos preguntarnos entonces si es que nuestra esperanza estaba en partidos políticos. Si cada 4 años cuando votábamos decíamos, ahora sí va a estar bien la cosa. Nos creíamos los eslogans. Lo terrible es que confiamos en el hombre, no confiamos en Dios. Lamentablemente nos poníamos felices cuando ganaba nuestro candidato. Y ahora sí va a ser distinto. Tu esperanza, tu alegría, no puede estar puesta en una ideología o en un movimiento, sino que tu esperanza está puesta en el Señor. Así que tu vida debe ser un sacrificio. Tu vida tiene que ver con la renuncia. Tu vida tiene que ver con que ya no puedes ser egoísta y pensar en ti mismo. Somos una comunidad, somos un cuerpo, somos un solo pueblo. Así que como un solo pueblo debemos vivir en comunidad, amándonos unos a otros. Sacrificando mis deseos y mis ideas. ¿Por qué? Porque Dios debe ser lo principal en mi vida. Por eso debe ser servicio vivo, santo. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy día? ¿Tus deseos cuáles son? Yo les comentaba ayer a los hermanos, les decía, si tú te pones alegre, te pones triste cuando sabes que hay cantidad de gente sin ojo. Te pones triste cuando alguien es pateado en el suelo por un carabinero. Pero te alegra cuando un carabinero es golpeado por una turba. Algo pasa en tu corazón. Porque ambos deben dolerte. Ambos deben entristecer tu corazón. No solo uno. Porque si uno de las dos cosas te entristece y la otra te alegra, es tu corazón pecaminoso saliendo por todos lados y ponte feliz por algo que no debe ponerte feliz. Tu vida santa significa tu vida renunciada a cualquier placer que no sea el placer de Dios. Tu vida renunciada significa cualquier cosa que Dios te ofrece, tú rechazarla por algo que a ti se te ocurre que es mejor. Somos santos para predicar el Evangelio. Agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros no vivimos irracionalmente. Nos han enseñado, o el mundo evangélico ha enseñado, que la fe es un salto al vacío. Eso es fe, saltar al vacío. Tú dale nomás. Tú dale porque Dios te va a respaldar. Todo lo puede en Cristo que te fortalece, dale nomás. Eso no es fe. Eso puede ser cualquier cosa menos fe. Porque fe es la seguridad, que es lo que dice Hebreos 12, 11, no me acuerdo. ¿11? Gracias. En Hebreos 11,
¿Qué es? La fe, certeza, convicciones, estar seguro. Eso es fe, no un salto al vacío. Así que si yo estoy convencido y tengo la certeza de que Dios es Dios y que Él vive y reina, ese es mi culto racional. No podemos vivir como cristianos irracionales, de que no dependemos de nada, vivimos libremente, no. Hermanos, uno de los problemas que hemos visto a raíz de todo esto es que hemos sido un pueblo, hemos sido una iglesia que ha pensado siempre en sí mismo y que no ha entendido que vive en un reino mucho más grande y que tenemos una misión mucho más grande que cuatro paredes. ¿Cómo vivimos? Sacrificándonos. Nuestras vidas deben ser un sacrificio delante de Dios. Debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos hacer morir todo aquello que dé vergüenza a Dios. Todo aquello que avergüence su nombre. Debemos renunciar. Aunque te guste, aunque sea un placer para tu vida. Porque los pecados son placenteros. Nadie puede decir que el pecado es desagradable. Somos tentados con cosas que nos agradan. Es agradable eso. A mí no me tentarían con una ensalada de coliflor. Porque eso para mí no es tentador. El pobre Esteban tiene que comer esas cosas, pero es problema de él. No es problema mío. A mí no me va a tentar con eso. Pero ponga una Coca-Cola de vidrio helada. Yo no resisto eso. Dios sabe que yo lucho con eso, pero Dios no puedo resistir contra la Coca-Cola de vidrio. Porque helada es lo mejor que existe. Las tentaciones tienen que ver con eso. Y somos tentados con cosas que nos gustan. Pero debemos renunciar a aquellas cosas que ofenden el nombre de Dios. Aunque eso puede ser un placer para tu vida. El apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tiene que entender que debe renunciar a sus privilegios, a sus placeres, por ser un sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Vea el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra aquí para la transformación, para la renovación, tiene que ver con la metanoia, que significa en griego que es el cambio de nuestra mente. Pablo está diciendo, tienen que cambiar su mente. ¿Cómo vivimos hoy día? Rechazando lo que el mundo nos ofrece. No os conforméis, quiere decir, no os amoldéis a este siglo. Fue una cosa interesante de la iglesia hoy día, es que la iglesia hoy día está tan parecida al mundo que no causa ninguna cosa en la sociedad. Todos dicen, tienen que haber para este nuevo pacto social todas las voces. Pero nadie dice que debe estar la iglesia en esas voces. Nadie quiere invitar a la iglesia. Porque ya sea la iglesia católica con todos sus escándalos, o la iglesia evangélica también con todos sus escándalos, ninguno quiere que esté la voz de la iglesia en un pacto social. Es terrible, porque deberíamos ser los que daban las voces ahí. Pero también tenemos que reconocer nosotros que nuestro pecado nos ha apartado de la sociedad. Por un lado nos apartó y por otro lado nos unió. A tal punto que hoy día no hay diferencia en la vida de un cristiano con la vida de alguien que no es cristiano. Eso es lo triste de la iglesia. Cuando la iglesia se conforma a este siglo, cuando la iglesia ama lo que el mundo ama, entonces dejó de ser iglesia. Entonces dejaste de ser cristiano. Porque empezaste a amar lo que el mundo te amaba, lo que el mundo te ofreció. El problema de Adán y Eva es ese. Ellos prefirieron el pecado, prefirieron ser igual a ellos. Cuando Israel quiere un rey, Israel lo que quiere es ser igual a los demás. Y Dios dice una cosa terrible. Dios dice, no te preocupes. No te despreciaron a ti. Fue a mí. El pueblo de Israel despreció a Dios. Queremos un rey para ser como todos los pueblos. Como para ser iguales a todos ellos. No entiendo que eran un pueblo especial, que tenían un Dios soberano sobre ellos. No les importó eso. Nosotros queremos un Dios distinto, queremos una vida distinta, queremos ser igual a los demás. Y Dios dice, a mí me han despreciado. ¡Qué terrible es eso! Si no te duele el corazón escuchar eso,
Que Dios te diga, tú me has despreciado porque has puesto otros dioses, porque has puesto ideologías, personas, te has puesto a ti mismo como el ídolo y me has despreciado a mí. Has amado lo que el mundo te ofrece y te has parecido tanto a este mundo que no hay forma de saber cuándo empiezas tú y cuándo termina el mundo, porque son los mismos. La iglesia está en crisis, claro que está en crisis, porque ha amado a este mundo. Pero el mismo el apóstol Pablo dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una cosa importante en la vida cristiana, y lo van a escuchar todos los domingos en ese púlpito, es que tenemos que leer la Biblia. Porque sin Biblia es imposible. Usted no se va a acostar y a despertar otro día transformado por la renovación de vuestro entendimiento. No va a pasar eso. Porque duerma y duerma y duerma. Pase años durmiendo. Su vida no va a ser transformada. La transformación viene por medio de la Escritura. Cuando nos quedamos sin respuesta a lo que el mundo está pasando, es porque no leemos la Biblia. Es triste cuando tú abres Facebook, y me pasa que yo abro Facebook y tengo amigos cristianos por todos lados. Entonces, unos están declarando que Piñera sea raptado por los marcianos y otros que los marcianos lo protejan. Así que ahí están, con versículos y versículos, todos sacados de contexto, pero que les conviene para defender su postura. Eso es idolatría. Es ocupar mal la Biblia. Porque la Biblia, te gusta o no, dice que tienes que orar por tus autoridades. Porque Dios los puso ahí. Ahí cada uno pensará si es para juicio, si es para alegría, para lo que quiera. Pero Dios puso esos líderes. A Dios no se le escapó Maduro, a Dios no se le escapó Castro, a Dios no se le escapó Pinochet, ni Piñera, ni ponga el nombre que usted quiera. Dios no se le escapó eso, Dios los puso ahí. Él es soberano sobre toda la creación. Y tu obligación como cristiano es orar por ellos. ¿Que es difícil? Es muy difícil. Pero tienes que orar, humillarte, reconocer que Dios es soberano y que Él tiene el control de la vida. Como le decía la semana, esa foto que ponía de Sproul, mi confianza y esperanza está en el Dios de la historia, no en esta historia que estamos viendo hoy día. Porque hoy día puede pasar esto y mañana otro y otro y otro. Es Chile, hermano, recuerden que en Chile pasa de todo. Agradezca a Dios que no haya un terremoto, porque en Chile puede haber un terremoto en cualquier momento. Imagínense, eso puede pasar y puede ser con tsunami, obviamente, porque hay que hacerlo bien. Si es terremoto, es con tsunami y va a nevar en no sé dónde, y en Calama va a nevar, y así. Puede pasar todas las cosas en Chile, recuerden que eso es como Jumanji, Chile. Así que puede pasar cualquier cosa. Si tu confianza está en eso, la única forma de entenderlo es que tu mente sea transformada, sea renovada, y que empieces a desear y a entender las cosas del Señor. La metanoia tiene que ver con cambiar aquellas cosas que yo amaba, que yo deseaba por desear más de Dios. Y mira lo que va a pasar ahí. Vas a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. El cambio no es para vivir mejor, para ser una persona mejor. Es para comprender la voluntad de Dios. Que no es tu voluntad. Que no es lo que te gusta. La buena voluntad de Dios no es lo que a mí me gusta. La buena voluntad de Dios es la que Él decretó y así será. Y eso es bueno y perfecto y agradable para quien, para todos nosotros. ¿Te puede no gustar? Te puede no gustar. Pero Dios, Él mismo dice, yo no le pregunté a nadie. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? ¿No es la pregunta del Señor? ¿Dónde estabas tú? ¿A alguien le llegó un WhatsApp diciéndole Dios, ¿qué hago ahora? Eso no lo hace. Porque Él es soberano de la historia. Porque Él controla todo cuanto existe. ¿Por qué tiene que preguntarnos? Por lo demás, ¿a nosotros nos va a preguntar? Hombres y mujeres pecadores, egoístas, hombres y mujeres que idolatramos imágenes, hombres y mujeres que nos olvidamos y despreciamos de Dios, ¿a nosotros va a preguntar? Yo no me lo preguntaría a mí. Ni yo confío en mí. Porque sé lo pecador que soy. Dios es soberano. Dios tiene el control de todo cuanto existe.
Cuando entendemos la buena voluntad de Dios, entendemos para quién vivimos. Entendemos que todo lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, todo tiene un propósito. Ese propósito es perfecto. No es para que te vaya bien, es para que lo conozcas más. Es difícil porque cuando más conoció Job al Señor fue en su peor momento. Pero ahí cumple una cosa. Lo conoció. Yo antes había oído de ti. Yo sabía que tú existías. Job era bueno, hermanos. Job sacrificaba hasta por si sus hijos habían pecado. Él era bueno de verdad. Pero ahí él había entendido que era un religioso. Y que ahora, en su peor momento, yo conozco al Señor. El apóstol Pablo, cuando está preso en Roma, cuando está preso y dice, Señor, yo ahora entiendo todo. Gozaos y alegraos. Otra vez os digo, gozaos y alegraos. Y Pablo habla acerca del gozo estando preso. Pasando frío. Pablo dice que pasó frío, que lo maltrataron, que sus amigos lo traicionaron, fue apedreado. Sin embargo, dice que ahora está gozoso. He peleado la buena batalla, he acabado la... Texto maravilloso del apóstol cuando dice que él entiende ahora que en su peor momento comprendió cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, cuando oramos y cuando leemos la Biblia no es para que nos vaya bien, es para comprender la voluntad de Dios y aceptarla y amarla. Aun cuando sea enfermedades, muertes, traiciones muchas veces. Es doloroso, claro que sí. ¿Quién quiere ser traicionado por un amigo? ¿Quién quiere pasar por una enfermedad grave? Nadie quiere eso. Nadie quiere una enfermedad, un conflicto difícil en tu vida. Nadie quiere eso. Pero si Dios mandó eso, si Dios permitió que eso pasara, para que tú le conocieras más, dale gracias a Dios por eso. Porque lo otro sería peor, que Dios se dejara solo. Que Dios te soltara de su mano. Eso sería lo peor. Tener dinero, tener popularidad, tener poder, ser lo mejor que existe. Sin Dios, no es nada. No es nada. Ser como el joven rico. Tengo todo. Joven, rico, vivía perfectamente. Y se fue triste, porque no tenía a Jesucristo en su corazón. No estoy diciendo una apología de la pobreza. Estoy diciendo, hermanos, cualquier cosa que pase en tu vida hoy día, entiéndela como la buena voluntad de Dios. Y eso, fíjate que dice que es agradable y perfecta. Qué difícil comprender eso. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, él ya está fuera del fariseísmo. Él ya ha vivido episodios difíciles en su vida. Él ya ha vivido episodios complicados. Él ya vivió el desprecio de sus amigos. Él ya perdió toda la economía que él tenía. Él ya perdió su posición social que él tenía. Pero eso es agradable y perfecto. Lo que hoy día pasa en nuestro país es agradable y perfecto delante de Dios. ¿Por qué? Porque es la buena voluntad de Dios. Y tiene un propósito. Quizás despertarnos. Quizás humillarnos. Quizás comprender que dependemos de Dios y no de sistemas económicos. Porque cualquier sistema económico que gane, cualquiera, elige el nombre que tú quieras, por el partido que tú quieras, por el líder que tú quieras, todos son corruptos, todos son depravados, pues todos son pecadores. Y que lo que necesitan es de Jesucristo, tal como tú o como yo. Porque la única diferencia de ellos contigo y conmigo, la única diferencia de los que han saqueado y los que han cometido actos delictuales, la única diferencia contigo y conmigo con los que han torturado, es que Cristo te tiene que tomar en su mano y por eso no lo ha permitido. Porque si tú no pasas por eso, es porque Dios no lo permitió. Solamente por eso, no creas que eres mejor. No creas que eres superior. No creas que eres bien educado. Eso es mentira. Si eso no pasó en tu vida, fue solamente porque Dios te tiene tomado en su mano y porque Dios te soltará. Y si eso no conmueve tu corazón, hermano, no puede conmoverte nada. Porque estar tomado de la mano del Señor es lo mejor que nos puede pasar. Tu esperanza y esperanza tiene que ser una esperanza de un culto vivo al Señor, de un sacrificio en nuestras vidas,
Te entregamos toda nuestra vida, no aquellas cosas que queremos o aquellas cosas que no nos gustan. Mi vida completa es un sacrificio delante del Señor. Mi mente, mi corazón debe ser transformado y cambiado para que ame y desee las cosas que Dios tiene. Y debo gozarme y alegrarme en la buena voluntad de Dios. Porque aun cuando no la entienda, una cosa que he aprendido en mi vida es que no quiero más entender la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Me voy a pasar mi vida queriendo entender algo que no voy a poder entender. Pero sí quiero hacer una cosa, cumplir la voluntad de Dios. Ama eso, hermanos. Ama cumplir la voluntad de Dios. No amas entenderla porque no lo vas a entender. Porque es difícil entender, porque tú no eres finito. ¿Cómo vas a comprender al infinito? El eterno, ¿cómo tú vas a comprender al eterno? Ni aun cuando estemos con el Señor. Cuando todo se acabe y estemos con Él, aún ahí no vamos a poder comprender todo de Dios. Vamos a ver algo más grande, más maravilloso, más sublime, sin duda. Pero seguimos sin comprenderlo. Porque Él sigue siendo Dios, el eterno, y tú no. Tú vivirás la eternidad, pero tú no eres eterno. Dios es el eterno. A Él debemos adorar. Si tu esperanza hoy día está puesta en los hombres, como dice Crónicas, humíllate. Humíllate. Pide perdón al Señor. ¿Y el Señor qué hará? Perdonará tu pecado, sanará la tierra. Esa es la promesa del Señor. Humíllate delante de Dios. Depende de Él. Dependamos solamente del único Dios verdadero. Dependamos del dueño de la historia. No de los que quieren escribir la historia. Dependamos del que es dueño de la historia. Que es nuestro Señor Jesucristo. Que es el Señor. A Él debemos depender. A Él debemos adorar. Oremos.